Qué bendición. Buenas noches, amigos, hermanos, familia. Ya estamos directamente conectados ahí, felices y contentos porque hoy damos inicio en nuestro programa que todos los años, ya tenemos varios años de estar finalizando el programa de Tomando Dominación Internacional, Kairos de Dios, el tiempo profético, el cumplimiento del tiempo profético. En nuestro programa anual, recuerda, iniciamos, de hecho ya estamos preparándonos para entre enero y febrero, la cumbre mundial de oración con ayuno, preparando el año para que podamos bendecir a la iglesia, la familia y las naciones. Pero también finalizamos el año con el tema del tiempo profético del Señor. ¿Por qué razón, amados hermanos? La importancia de iniciar el año con ayuno, con oración y orando por las naciones. Tantas situaciones se está dando. Y luego, después de escuchar guerras, problemas, pandemia, política, muerte, violencia, la gente está confundido. El mundo está atemorizado, pero Kairos de Dios, estos 2 meses, bueno, casi 2 meses, estaremos trayendo en su vida dirección, palabra, fe, esperanza y sobre todo salvación en nuestro Señor Jesucristo. Hace algunos años, ya entrando en el tema, ¿verdad? Del tiempo profético, señales antes del fin, estuve conduciendo en una de las ciudades aquí en Estados Unidos. Bueno, pues para no ir más lejos, eh, conducir en Manhattan es una locura. Bueno, en Nueva York. Y hablando de señales, ¿verdad? Qué importante es las señales. Primero, recibirlas. Segundo, obedecerlas. Y tercero, movernos bajo la dirección de las señales. Cuando digo esto, sobre todo es el GPS. Pero en cierto momento, entrando ya en la ciudad de Nueva York, porque venía manejando del Connecticut, se me fue la señal y estaba semáforo en rojo y se puso en verde. Y hay tres direcciones la cual yo tenía que doblar, izquierda, derecha o seguir recto. Pero en ese momento yo quedé nulo, en blanco, sin señal, sin dirección hacia dónde agarraba. Y ya en verde tenía que arrancar el vehículo, despegar e irme para cualquier lado. ¿Y cuál fue el resultado final? Me perdí. Y perderse en Nueva York significa dar fácil entre 30 a 40 minutos para volver a regresar donde tú quieres ir. ¿Qué importancia es recibir bien la señal, especialmente hablando en la vida espiritual? Bueno, estuvimos nosotros pues ya tratando de alinearnos y ahí fue donde pues comenzamos a poder llegar a nuestro destino. Pero cuando llegamos a nuestro destino, ya la reunión ya había comenzado y bueno, pues usted sabe, me tocaba que predicar. Amigos, hermanos, este es apenas un pequeño ejemplo. Estamos iniciando en esta jornada, a partir de ahora, 14 de noviembre, estaremos finalizando como el 22 de diciembre, porque el 26 no vamos a tener programa, con estos temas tan importantes. Estaremos tocando algunos libros y evangelios de la Sagrada Escritura como Mateo. Esta noche vamos a hablar un poquito, el profeta Daniel, el profeta Jonás, profeta Isaías y por ahí finalizando con Apocalipsis. Todos estos libros proféticos y del Evangelio nos habla de el tiempo final. Hablando del tiempo final, amados hermanos, estamos viviendo, no vayamos tan lejos. En el año 2019 finalizamos y comenzando el año 2020 la pandemia. Es un acontecimiento mundial que el mundo entero se paralizó. Pues antes había el gripe aviar, algunas pandemias regionales o continentales, pero nunca había a nivel mundial, a otra escalada. Termina la pandemia, en el año 2022 comienza la guerra, ¿verdad? La invasión de, ya sabe, de un país a otro país, bueno, Rusia, Ucrania. Y eso es a otra escala que todavía no ha finalizado. Estamos viendo las guerras en el Medio Oriente.
¿verdad? Los ataques de Hezbolá, em, Siria, Irán, Gaza, eh, Israel, todo lo que estamos viendo a otra escalada con armas que nunca se escuchó ni en la Segunda Guerra Mundial. Otra vez estamos viendo otra escalada, a otro nivel de violencia, de guerra, nación contra nación. En Asia, ¿verdad? China que está reclamando a Taiwán y esa posible guerra que podría reventarse. Otro entre los dos Coreas, ¿verdad? Corea del Norte y Corea del Sur. Y no digamos las situaciones del desorden social que hoy en día se está viviendo con nuevas ideologías. Hay una serie de situaciones que nunca antes habíamos vivido. Ahora, siguiendo nuestro programa, El Cairo de Dios, cumplimiento del tiempo profético. Amados hermanos, la Biblia habla cuándo será el fin. Quiero ir al Evangelio de Mateo, ¿verdad? Capítulo 24. Señales antes del fin. Y estando él sentado, nuestro Señor Jesucristo, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales de tu venida y del fin del siglo? Así vamos a comenzar y quiero dejar este hermoso tiempo, quiero presentar a alguien muy especial. Cuando digo muy especial, pudiéramos decir que él es Tomando Mi Nación, él es parte de Tomando Mi Nación, los fundamentos del trabajo de Tomando Mi Nación, especialmente en Guatemala, lo sembró, lo trabajó, lo hizo nuestro amado pastor Jorgito Ovalle. Ahí lo va a ver usted aquí, ya lo tenemos en vivo, un patojo, joven, y se imagina ya por el año 2010, era más joven todavía, era un muchachito. Y Pastor Jorge, muchas gracias por ser pionero, por ser esa base pilar de plantar la visión de no un hombre, sino de nuestro Señor Jesucristo, que hoy en día, cuando decimos tomando migración internacional, usted es parte de esta trayectoria. Yo quisiera invitar a todo el grupo que recibamos con un aplauso de cariño, de amor y afecto a nuestro amado pastor Jorgito Valle, que hoy iniciamos este tema, el Cairo de Dios. Pastor Jorgito, Dios te bendiga. Este es tu tiempo. Gracias, Pastor Carlitos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Qué privilegio poder compartir la palabra con este grupo tan hermoso, tan fiel, porque pues ya nos conocemos de vernos, ¿verdad? Y estando tan lejos en muchos lugares, pero sabiendo que en el Espíritu Santo tenemos la unidad de ser parte del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de los tiempos de Dios, se puede hablar de tanto acerca de los tiempos de Dios, pero yo quería centrarme en algo específico. En Daniel 2:21 nos dice la palabra de Dios, Daniel 2:21, que Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes da discernimiento. Él es el que tiene el control de los tiempos. Y eso es muy importante para el inicio que vamos a estudiar el día de hoy, porque vemos y escuchamos de guerras y rumores de guerras, como dice Mateo, ¿verdad? Vemos esa nación contra nación, vemos tantas cosas que están sucediendo y puede ser que en un momento nos angustiemos, pero lo más importante que tenemos que saber, que el que tiene el control de los tiempos de nuestra vida y los tiempos del mundo es Dios. Él es el que cambia los tiempos y las épocas. Él es el que pone y depone a los reyes, el que da la sabiduría a los inteligentes y les da discernimiento.
Dios tiene un tiempo para cada etapa de nuestra vida. Y en su tiempo Dios todo lo hace perfecto y hermoso. No tengas miedo, no tengas temor. No porque escuches lo que sucede en tantos lugares, entres en temor porque Dios sigue sentado en su trono y tiene control de los tiempos del mundo y de su iglesia. Y para su iglesia, para los que caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios y en los tiempos de Dios, todo es hermoso. Miren lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés en el capítulo 3 y versículo 11. Para los que quieran apuntar ahí los textos y después estudiarlos, Eclesiastés 3:11. Nos habla la palabra de Dios y nos dice el predicador en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Mira qué linda la palabra. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio al fin. Aunque nosotros no logremos entender todo lo que está pasando en el mundo, porque miren, ni los analistas políticos, ni los analistas económicos, ni cualquier estratega militar puede entender todo lo que está pasando. Y dice, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio al fin, pero Dios está obrando. Pero para los hijos de Dios, a los que ha puesto eternidad en el corazón, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hermanos y hermanas, les quiero decir que este es un tiempo hermoso que Dios ha permitido para nosotros. Este es un tiempo hermoso. Aunque pensemos que estamos pasando los peores tiempos, pero para la iglesia de Cristo, este es un tiempo hermoso. Pero tenemos que aprendernos a mover en los tiempos de Dios, no en nuestros tiempos, en los tiempos de Dios. Porque podemos querer estar haciendo su voluntad, pero en el tiempo equivocado. Probablemente podemos querer estar adelantando un tiempo de Dios o atrasando un tiempo de Dios. Y por eso no estamos teniendo fruto en aquello en lo que nos estamos esforzando. Los tiempos de Dios son perfectos y cuando entramos en el tiempo de Dios, todo se hace hermoso. Todo se hace hermoso. Un ejemplo grande que hoy quería ponerles acá. Y por el poco tiempo me gusta mucho que podamos buscar en los que tienen Biblia y podamos compartir acá, pero creo que por el tiempo no me va a ser posible. O tal vez, algunos tienen aquí su Biblia abierta, hermanos, que me levanten su manita. Mi hermana Karina, ya la vi. Y mi hermana Marcela también, ¿verdad? ¿O Bien. no? Hermana Karina, hermana Marcela también. Entonces, hermana Karina, si me puedes buscar Números 14, 42 al 45. Y Números hermana 14, Marcela también. 42 al 45. Muy bien. Números 14, 42 al 45. Y hermana Marcela, si me tiene ahí preparada el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 3 y 4. Primer libro de Reyes, 17, 3 y 4. Antes de que lo leas, mi hermana Karina. Israel llega a la frontera de la tierra prometida. Era una promesa que le había dado Dios a Israel de que los sacaría de un lugar de esclavitud a llevarlos a una tierra que manaba leche y miel. Eso lo que significaba era un lugar hermoso, un lugar de provisión, un lugar donde iban a vivir la plena voluntad de Dios. Pero Israel llega a la frontera de la tierra prometida y ese era el tiempo de Dios para tomar su promesa. Ese era. Pero Israel, al llegar y ver que hay oposición en esa tierra prometida, al ver que hay gigantes en la tierra, que hay enemigos ahí, no la toman, no la toman y no entran a la tierra. Y luego, con el tiempo, al poco tiempo se dan cuenta de su error y quieren entrar ahora, pero ya había pasado el tiempo. Ya no era el tiempo de Dios, había pasado su tiempo. Y miren,
tan importante saber que hay un tiempo de Dios para todas las cosas. Mi hermana, si me puede leer Números 14, 42 al 45. Amén, pastor. La palabra la leemos con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con nosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Palabra de Dios. Amén. Miren lo importante del tiempo. La promesa estaba ahí, la promesa era la misma, la tierra prometida era la misma, pero el tiempo había cambiado. El tiempo había cambiado. Miren, en Eclesiastés 3, que acabamos de leer, y todo el capítulo de Eclesiastés 3, nos marca los tiempos perfectos. Hay un tiempo perfecto para todo. Y para los hijos de Dios hay tiempos perfectos. Incluso nos dice que hay tiempo de llorar. Hay un tiempo del lloro. Pero también hay el tiempo de reír. Y todo tiene un tiempo en Dios. Y si sabemos distinguirlos, y si sabemos no solo distinguirlos, sino que obedecerlos, vamos a ver la bendición de Dios. Pero cuando no distinguimos los tiempos de Dios, la dificultad y la frustración nos alcanza. ¿Cuántos hemos batallado, y me incluyen ellos, cuando las cosas no han salido como nosotros esperábamos que salieran? E incluso sabiendo que estamos haciendo algo bueno para Dios, porque no hemos sabido distinguir el tiempo que Dios nos pone. Es como cuando Dios nos da un llamado al pastorado, al don profético, al evangelismo, a tantas cosas. Y nosotros lo recibimos y pensamos, bueno, ya nos dijeron, es hoy. Pero aún hay un tiempo de preparación del don para que éste dé fruto. Y algunos se lanzan antes del tiempo y se frustran porque no sale exactamente como ellos habían pensado. Vemos a Israel queriendo entrar en un tiempo que no era ya el tiempo de Dios y son derrotados. Por eso es importante, mis amados, no solo obedecer a Dios, sino obedecerlo en el tiempo que Él nos manda a actuar. En el tiempo justo. Vemos el mundo. Y el mundo está llegando a su tiempo de tribulación. El mundo se encamina a ese tiempo. Pero la iglesia se encamina al tiempo de su total redención con el arrebatamiento de la iglesia. Son dos tiempos distintos. Pero tenemos que entender los tiempos. Porque algunos dicen, bueno, mira, yo todavía me queda tiempo, soy joven. Tengo mucho tiempo para servirle al Señor. Mejor me voy a cansar un poco, me voy a desgastar un poco más y cuando ya no tenga muchas fuerzas, voy a regresar a la iglesia a servirle al Señor. Y puede ser que el tiempo haya terminado. Que su tiempo se haya terminado. Hoy tenemos el llamado de Dios de ser sal de la tierra y luz del mundo. Hoy es el tiempo. Entre más la humanidad se acerca a ese tiempo donde va a ser el desenlace, y yo le he llamado así como el desagüe de toda la rebelión de la historia de la humanidad, que va a ser la tribulación y la gran tribulación y el aparecimiento de ese personaje del anticristo, que va a ser la culminación de la rebelión del ser humano. Mientras ellos se dirigen a ese punto, para nosotros el tiempo es diferente. Es un tiempo de anunciar la misericordia y la bondad de Dios que nos libra de la ira venidera. Elías, para hablar de los tiempos, Elías, el profeta de Dios, cuando le anunció
al rey Acab que vendría una sequía por la desobediencia del rey. Y esa desobediencia de un gobernante iba a maldecir la tierra de Israel. Y entonces él es enviado por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios, a un arroyo, el arroyo de Querit, para ser sustentado en medio de la sequía y de la hambruna que se desató en medio de esa nación. Ahora, ese arroyo, ese pequeñito arroyo, porque era un arroyo, no, no estamos hablando de un río, era un arroyo, era un riachuelo, no sé si cómo le dirán en su país, pero era un pequeño arroyito, una pequeña vertiente de agua. Ese lugar, ese era el momento, el lugar y el tiempo perfecto de Dios para Elías. Ese era su momento. Ahí, ese era el tiempo de Dios donde sería protegido, sustentado por el Señor. Mi hermana Marcela, si nos puede leer primer libro de los Reyes, 17, 3 y 4. Amén, sí, sí, pastor. Entonces esa palabra le vino a Elías de parte del Señor. Y dice así los versículos 3 y 4 y lo leemos con reverencia. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Aleluya. Aleluya. Miren, y aunque no fuera el lugar de glamoroso de un palacio, pero allí Elías estaba mejor que un palacio, porque estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y ahí él tenía agua, lo que el rey mismo de la nación le costaba tener. Elías lo tenía, porque estaba siendo sustentado en el tiempo y en el lugar correcto de Dios. Y miren, eso nos da una enseñanza tremenda, porque no es donde tú pienses que debes estar, es donde Dios preparó un lugar para ti. No es donde tú creas que vas a estar mejor, es donde Dios te pone, donde va a ser el lugar de tu bendición. Hacemos muchos planes y está bien. Yo creo que Dios nos dio la inteligencia, nos dio la sabiduría y nos habla mucho de la planificación. Eso es bueno. Pero ante todo tenemos que poner los planes de Dios para nuestra vida. Eso es lo importante. Reconocer los planes de Dios y los tiempos de Dios. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. Desde la vida matrimonial, la vida familiar con nuestros hijos, la vida en el trabajo, en el ministerio, en todo lo que emprendemos. Cuando lo hacemos en un tiempo que Dios no nos pide, no hay fruto ni bendición. Podemos querer disciplinar a un hijo y en el tiempo que no es correcto, y vamos a encontrar más rebelión. Pero si lo hacemos en el tiempo que Dios nos manda, esa disciplina va a traer arrepentimiento en el corazón de un hijo y corrección a su vida. Pero son los tiempos de Dios. No es lo que nosotros consideramos que es lo mejor. Es lo que Dios te pone en su tiempo perfecto. Y ahí todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo. El tiempo de Elías en el arroyo de Querit era hermosísimo. Era un tiempo hermoso. Pero hoy les quiero decir algo más de eso. Porque no nos acomodemos en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Porque Dios cambia los tiempos y las épocas. Dios es el que cambia los tiempos y las épocas. Dios no es un Dios estático. Está llevando la historia de la humanidad en tiempos diferentes. Pero para los hijos de Dios, los tiempos son de triunfo en triunfo y de victoria en Cristo Jesús. Y nos mueve, nos cambia los tiempos y nos cambia las épocas para que no dependamos de su bendición, sino que dependamos de Él. Que no nos pongamos a adorar las bendiciones de Dios y lo olvidemos a Él. Porque Él
es al que tenemos que fijar nuestra mirada. En Él tenemos que fijar nuestra esperanza. Él es el que nos da la bendición. Dios no permanece estático. Dios no nos hace permanecer siempre en el mismo lugar. Y te digo esto, querida hermana, querido hermano que nos estás escuchando hoy. Porque aunque tú hayas estado en el centro de la voluntad de Dios hace un año, no quiere decir que sea el mismo tiempo de hoy. Tenemos que depender día con día de la voluntad de Dios. Día con día. Porque Elías ya estaba cómodo. Estaba ya cómodo en el arroyo de Querit. Tenías bebida. No tenían ni qué trabajar. Los cuervos le traían su pan y su agua y su carne. Mira qué hermoso que tú lo que más te guste hacer. Tú estés en tu casa y lo puedes hacer y tienes tu cheque siempre ahí. Tienes tu provisión siempre ahí. Era el lugar hermoso, era el lugar precioso para Elías, pero ese tiempo no era para siempre. Si no, Elías se hubiera acomodado en su bendición. El tiempo del arroyo terminó. El tiempo donde él miraba a los cuervos traerle el alimento terminó. Y nosotros podríamos decir en un momento de nuestra vida, ¿pero qué pasó aquí? Si aquí estábamos bien, si aquí ya estábamos tranquilos, si así, aquí nosotros ya sabíamos cómo hacer las cosas. En Tomando Mi Nación aquí en Guatemala, Dios nos ha llevado a hacer las cosas diferentes cada año. Y entendí cuando empezamos a hacer esto, porque cuando empezamos a movernos, Dios le va dando a uno destrezas y habilidades. Y la bendición de Dios estaba con nosotros. Y ya sabíamos exactamente cómo hacer. Y llegó un momento que yo ya sabía. Ya sabía cómo conseguir los fondos. Ya sabía dónde conseguir las cosas. Y al año siguiente Dios nos mueve todo. Para que no nos hagamos profesionales en el Señor. Una de las peores cosas que le puede aparecer a un creyente es creerse profesional en lo que hace y dejar afuera a Dios. Porque tú lo has hecho ya muchas veces. Ya sabes cómo hacerlo. Has predicado muchas veces y ya no tienes que buscar la presencia de Dios. Porque tienes cientos, miles de mensajes. Pero el arroyo de Querit se secó y los cuervos dejaron de venir. Y eso no quería decir que Elías estaba en pecado. Aún sirviéndole a Dios, aún en los pasos del Señor, puede ser que se corte en un momento la provisión por la que había estado sostenido. Y no es que Dios te haya abandonado, porque nada se escapa de la voluntad de Dios. Y para nosotros los planes de Dios son de bien, son de paz, son de prosperidad y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Pero Dios siempre quiere llevarnos a una nueva revelación de Él. Miren, cada vez que vemos un nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento, se les revela en un tiempo de necesidad, en una nueva característica de Dios se revela en el tiempo perfecto de Dios. Cuando se cierra el tiempo de Elías en el arroyo de Querit, Dios ya había preparado otro lugar donde él sería sustentado. Y mi hermana Marcela, ya que usted lo tiene por ahí, ¿se me puede apoyar con Primera de Reyes 17:9? Sí, pastor, sí lo tengo. Dice así: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Y le dice ahora, muévete. Y muévete y te vas a ir a Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón era el lugar donde había salido Jezabel. No era un lugar de Israel. Era un lugar pagano. Y Dios lo manda ahí. Pero la voluntad de Dios, miren, no tenemos que confiar en nuestro propio intelecto cuando Dios nos manda.
lo que Dios nos manda es obedecer. Obedecer en el tiempo perfecto de Dios. Y le dice, no solo eso, yo he ordenado ahí a una mujer viuda que te sustente. Y ni siquiera era una mujer rica, era una mujer pobre. Pero cuando Dios te manda a hacer algo, no son las circunstancias las que te tienen que mover. Nosotros como hijos de Dios no le pedimos permiso al dinero para hacer la voluntad de Dios. Los hijos de Dios no le pedimos permiso a las circunstancias para hacer su voluntad. Nosotros confiamos en que Dios tiene un tiempo perfecto para nosotros. Porque Dios nos muestra que debemos de depender de su voluntad y no de la comodidad. Cuando Israel acumuló maná para otro día, ¿qué le pasó? Se corrompió, se pudrió y no pudieron disfrutarlo porque ya no era el tiempo de su bendición. Dios tiene una misericordia nueva cada día. Hay un tiempo perfecto de Dios cada día. Una misericordia nueva de Dios y tenemos que aprender a caminar en la voluntad de Dios, no acumulando las bendiciones, sino que viviendo la bendición de Dios cada día en el tiempo perfecto de Dios. Y voy a leer un último pasaje para ir terminando acá, pero dice el libro del profeta Isaías, el capítulo 28, los versículos de 23 al 26. Isaías 28, del 23 al 26. Y nos dice la palabra del Señor. Estad atentos, miren lo importante, estad atentos. Los hijos de Dios tienen que estar atentos. ¿Atentos a qué? A los tiempos de Dios. Miren, en medio de esta confusión del mundo, no tenemos que estar siguiendo las voces de confusión del mundo. Tenemos que estar atentos, atentos, atentos. Y dice, miren, estad atentos y oíd mi voz. Y oíd mi dicho. Miren lo importante que es estar atentos a la voz de Dios. ¿Por qué? Dice el 24. El que ara para sembrar, arará todo el día. Romperá y quebrará los terrones de la tierra. O sea, vamos a hacer lo mismo siempre en la misma forma. Dice, cuando ha igualado, entonces aquí nos va a dar la explicación, no vamos a hacer lo mismo para siempre. Miren, en Cristo Jesús, la vida en Cristo nunca va a ser aburrida. No es aburrida. Es una vida de tremenda bendición porque Dios nos va moviendo. Dios es un Dios de movimiento, de acción, de dinámica. Dios no nos permite aburrirnos. Un cristiano aburrido es un cristiano que se ha estancado, que ha dejado de escuchar la voz de Dios, que está viviendo por la misericordia de Dios, probablemente. Y la misericordia de Dios se extiende sobre buenos y malos. Pero los que vivimos para obedecerle, vamos a oír su voz. Porque dice el 25, cuando ha igualado ya la superficie, cuando ya se ara, ya se ha igualado la superficie, no derramará el eneldo, él siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios lo instruye y le enseña lo recto. Dios nos va llevando en sus tiempos y en cada tiempo hay bendición. En cada tiempo hay bendición. Y tenemos que aprender a vivir y a disfrutar cada bendición. Porque si no, vamos a ser cristianos amargados. Porque, ya no tengo los 25 años, ¿verdad? Ya no tengo la figura que tenía a los 20 años, con la que todos los muchachos estaban atrás de mí. Ahora ya no tengo la misma figura. Pero Dios tiene una bendición para ti hoy, que no tenías a los 25 ni a los 20. Dios tiene una bendición hoy para ti, para que tú camines en su tiempo. Porque Dios te instruye y te enseña lo recto. Los tiempos de Dios son perfectos. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios, porque Él es el que nos instruye.
Él es el que nos guía en su tiempo. Pero tenemos que aprender a diferenciar la voz de Dios de la voz del mundo y de la voz de nuestra propia comodidad. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hoy quiero, Pastor Carlitos, si me permites, orar un momentito para Amén. terminar esta enseñanza. Porque la instrucción de la palabra está dicha, pero necesitamos esa dirección del Espíritu Santo en nuestra vida para que Él nos guíe a escuchar su voz y entender el tiempo y que tengamos la fortaleza para obedecerla. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de tus hijos y de tus hijas. Señor, tú nos has dado tiempos y tiempos perfectos en ti y nos das tiempos hermosos para que caminemos en tu bendición. Hoy te pido, mi Dios santo, que si alguno de nosotros hemos estado caminando haciendo lo bueno, pero no en tu tiempo, que hoy tu Espíritu Santo nos pueda guiar. Que hoy tu Espíritu Santo a través de tu palabra, como dice la Escritura, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, que nos puede iluminar para que podamos enderezar el camino y podamos ver tu tiempo perfecto y entrar en él. Hoy el Señor me está mostrando como una cuerda de aquella que saltan las niñas. Aquella cuerda que va saltando y una niña tras otra va entrando a saltar. Hoy el Señor te dice, hay un tiempo para entrar. Hay un tiempo para que saltes en el tiempo perfecto mío. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tu tiempo es perfecto y es tiempo de bendición para tu pueblo. Que hoy caminemos sin temor para agradarte a ti. Que no dependamos de tu bendición, sino dependamos de ti, Señor. Y que podamos tener un corazón manso y humilde para ser guiados, Señor, de bendición en bendición. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Amén. Gracias, Pastor Jorgito. Qué bendición. Le damos toda la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, bajo el tiempo de Dios, vienen las bendiciones. Y bueno, pues estamos desarrollando hoy este segmento, esta enseñanza de entre noviembre a diciembre. Estaremos tocando otros temas más proféticos también con respecto al tiempo, al kairos de Dios. Estaremos un futuro haciendo más estudios respecto al tiempo de Dios, pero qué importante es cuando el surfista agarra la mejor ola en el mejor momento, no cuando ya haya pasado o no cuando antes venga la ola, sino cuando viene la ola en el momento preciso y tú subes ahí con tu surf, la ola te va a llevar hasta la orilla. Así es, la obediencia y la bendición del Señor. Muy bien, vamos a dejar algunas preguntas en un futuro. También estaremos estudiando un poco con respecto al tiempo de Dios. La primera es, ¿cuáles son las señales que en este tiempo nos habla Mateo capítulo 24? La segunda, vendrán muchos en mi nombre. ¿Cómo lo interpreta usted? Luego dice, los entregarán a gran tribulación. Estoy hablando de todo el capítulo Mateo 24, en donde también vamos a ir desarrollando con el tiempo profético de Dios. Y cuando dice, os entregarán, ¿quiénes son los que os entregarán y matarán en la gran tribulación? Habla de los falsos profetas. Vamos a ver las características. ¿Quiénes son los falsos profetas? ¿Y cuáles son sus características? ¿Cuál es nuestra misión
para el tiempo final. Nosotros como luz, como hijos y como pastores. Habla de la abominación del lugar santo. ¿Cuál es ese lugar y a qué le llama abominación o qué significa abominación? Luego dice el tiempo de escapar. Escápate del juicio de Dios. ¿Cómo se puede escapar del juicio de Dios? Luego habla de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Y con esto finalizo. Habla, mirad aquí está el Cristo o mirad allá, no le creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Quiénes son estos falsos cristos y los falsos profetas? Amados hermanos, esto va a ser la serie que estaremos estudiando entre noviembre y diciembre, pero hoy el tema que nos trajo nuestro amado Pastor Jorito es que no temamos, no hay por qué temer. Cuando usted camina en el tiempo del Señor, todas las cosas van a salir bien. Además de eso, aunque miremos todo lo que estamos viendo, pero si estamos en la presencia del Señor, Él es el dueño de toda la creación y de toda la circunstancia, estamos seguros en sus manos. Muy bien, familia, vamos a finalizar acá esta enseñanza hoy, las bendiciones de caminar en el tiempo del Señor que nos trajo Pastor Jorgito Ovalle. Muchas gracias, amigos y hermanos que nos ven en la red social. Y recuerde, cada jueves hasta finales de diciembre estaremos compartiendo con más temas del tiempo profético, el Cairo de Dios y su cumplimiento. Que el amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, amada familia que nos ven por la red social.